Bienvenidos una vez más a Physical Podcast. En el episodio de hoy nos metemos de lleno en una articulación compleja, bastante habitual decirle compleja a esta articulación, que es la articulación del hombro, que nos hace ruido, nos complica el diagnóstico, pero que a la vez se vuelve desafiante e interesante para trabajar. Nos vamos a meter de lleno en las disfunciones del hombro, profundizando en qué sirve, qué podemos empezar a sacar de nuestros protocolos y haciendo foco en diagnóstico y en el armado del tratamiento. Hoy con nosotros un especialista, un amigo, un docente de equipo físico, Santiago Antinori. Soy Matías Sampietro y le doy la bienvenida a este gran episodio que vamos a estar trabajando y desarrollando con Santi. Santi, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro podcast. Mati, ¿cómo estás? Bueno, gracias. Gracias por la presentación. Te extendiste un poco, me parece. Pero bueno, si no nos tiramos flores entre nosotros, imagínate qué nos queda para el resto. Pero bien, Sí. contento de estar trabajando con ustedes, de formar parte de ser parte de Equipo Física, que la verdad que está muy bueno todo lo que vienen generando. Así que muy contento de seguir sumando iniciativas y experiencias acá. Los que estamos agradecidos de tu presencia somos nosotros. ¡Fua! Qué formales que estamos. Bueno, Santi, como le decíamos un poco a toda nuestra comunidad, es que sos un referente en esta población. Contanos antes de meternos de lleno en las disfunciones del hombro. eh, ¿Desde qué momento te empezaste a meter o a preocupar un poco más sobre la patología del hombro del deportista? Bueno, creo que al poquito tiempo de haber terminado, digamos, la carrera de grado, cuando me empecé a interiorizar con pacientes, me di cuenta de que nos llegaban pacientes al consultorio donde había un montón de escenarios clínicos que lo teníamos medianamente vistos o medianamente caminados durante el desarrollo profesional. Y cuando empezaban a caer pacientes de miembro superior, particularmente de hombro, nadie lo quería agarrar, miramos para otro lado, che, bueno, vamos viendo. Y dentro de ese vamos viendo, me empecé a encontrar con que mucho de lo que pasaba era que nos estaba yendo mal, que estábamos fracasando, que los pacientes no evolucionaban. Y haciendo una mirada objetiva y crítica, estábamos haciendo un abordaje completamente generalista de todos los pacientes, 3x10 para todo el mundo, y por eso muchos más o menos evolucionaban por una cuestión de historia natural y otros, la verdad que no nos iba bien. Entonces ahí me di cuenta de que había algo más que nos quedaba por hacer y que probablemente no lo estábamos haciendo por tiempo, por necesidad, por gusto. Me fui interiorizando un poco más y después a partir de eso me tocó que me metí rápidamente a laburar en un contexto deportivo donde hay una alta prevalencia de lesiones de hombro y dije, bueno, decididamente tengo que darle una mirada un poco más profunda a estos temas porque si no me va a seguir yendo mal. Y en base estamos hablando de rugby, ¿no? O sea, te tocó Sí, sí, trabajar sí, sí, sí. y empezaste. Pero, ahora, en esa mirada que vos haces del deporte, ¿no? En este primer acercamiento un poco más concreto, en realidad tenías un tipo de paciente en el consultorio y seguramente te encontraste con otros tipos de pacientes en el campo de juego y en especial en los deportes de colisión. Hoy, en un paciente que te llega a tu consultorio con dolor de hombro, ¿cómo inicia tu esquema mental para empezar a tirar de la cuerda a ver cómo lo podés ayudar? Bueno, a mí, dentro de mi approach, es muy importante, yo le doy demasiada importancia a la entrevista inicial. A mí la entrevista inicial me empieza a ubicar en lo que yo le digo internamente o con la manera en la que yo mentalmente me organizo con las grandes familias de la patología de hombro, digamos. Entonces me siento, escucho a la persona y le digo, mi manera de iniciar es: contame todo lo que te está pasando desde cero, pero todo, que puede que haya cosas que sean, a veces uno las subestima o si no le das importancia, a lo mejor para nosotros es importante dentro del relato. Así que empiezo con una entrevista abierta y después que escuché un poco a la persona le empiezo a direccionarla con preguntas y si dentro del relato no está lo que a mí me interesa para ordenarme,
la dirección. Y en esas familias de entidades que vos mencionas hoy, ¿cuáles son las que, al margen de la evidencia y bueno, de los últimos consensos que fueron como organizando un poco la temática, hoy cuáles crees que son las realmente, que realmente organizan el abordaje clínico? Para mí hay como dos escenarios claros, muy claros. Uno, cuando el paciente tiene un relato de un episodio traumático o bien un episodio bien, que tiene la posibilidad de escribirlo bien en función de que yo hice tal cosa y a partir de ahí empezó mi problema independientemente de cuál sea el problema. Y otro escenario, el del famoso comienzo insidioso, donde para mí en ese comienzo insidioso yo lo que estoy escuchando es a una persona que tiene en general un mal funcionamiento del complejo, digamos, como bien iniciaste vos la charla que hablabas de complejo. Pienso estrictamente en una alteración mecánica, pero mecánica desde el funcionamiento global y no en el señalamiento exclusivo de una estructura por sobre otra. Digo, esta persona, internamente digo, esta persona, este paciente, está teniendo un quilombo de movimientos, se está moviendo mal, hay algo que hace que su complejo no esté funcionando de manera ordenada, entonces ahí yo ya pienso en ese escenario. O el otro en el que te digo, mira, yo hice tal cosa y cuando hice tal cosa sentí tal otra y a partir de ahí empezaron mis problemas. Santi, y una vez que tenés como mentalmente organizada empezás a poner al paciente en estas cajitas que decimos nosotros, que por ahí es muy parecido a lo que a veces se hace con dolor inguinal, ¿qué signos clínicos y qué maniobras clínicas te ayudan a terminar de organizar el diagnóstico inicial? Bueno, a mí mucho de lo que me interesa inicialmente con la persona es saber cuáles son los mecanismos de dolor que tiene, es decir, qué cosas lo agravan, qué cosas lo mejoran, si tiene dolor constante, si tiene dolor nocturno, es decir, cómo se comporta sintomatológicamente. Cuando habla de síntomas, habla habitualmente de dolor. Es cierto que en un paciente con inestabilidad, por ejemplo, la inestabilidad en sí es un síntoma y no siempre cursa con dolor, sino esa sensación de que algo se mueve o algo se va a salir es un síntoma. Pero habitualmente uno lo tipifica con el dolor, entonces esa tipificación inicial del dolor para mí es muy importante. Eso se hace exclusivamente con una entrevista y con el relato del paciente. No tenemos una manera de evaluarlo más allá de las escalas análogas visuales, porque también tiene un componente subjetivo. Salvo algunos escenarios donde uno puede pensar en mecanismo de dolor central o sensibilización central, que eso sí tiene una manera un poco más física de abordarlo, no hago una evaluación estricta de eso. Después, cuando yo pienso en estas cajitas que me decís, si me voy al lado de la inestabilidad glenumeral, tenemos 3 test que básicamente dentro de la evaluación del hombro en general son los 3 que tienen mayor sensibilidad y especificidad, que son el test de aprehensión, relocación y sorpresa. Hoy en día dentro del paquete de evaluación de hombro es lo que se sabe que mejor soporte clínico tiene. Y cuando pienso en un hombro que se está moviendo mal, como hablábamos anteriormente, donde al final del día le terminamos poniendo quizás el título de dolor de hombro relacionado al manguito rotador, o lo que hoy en la literatura mundial se conoce como rotator cuff related shoulder pain, me interesa más ver cómo se está moviendo, entonces le pido un par de movimientos globales y voy segmentando un poco después ese movimiento global hasta me interesa saber qué es lo que está haciendo y cuánta irritabilidad le genera lo que hace, más que decir, che, está pasando esto, ¿viste? Me interesa ver cómo está llevando ese dolor, cómo está llevando ese componente mecánico adelante. Y en esa familia, ¿no? Del hombro, del dolor del hombro asociado al manguito o asociado sí, el dolor de hombro asociado al manguito. Se me ocurre que hay una posible causa, o en todo caso un elemento central, tanto en la generación
de la entidad en la generación de la patología como en el abordaje de la patología, que es la carga. ¿Cómo entras? ¿Cómo te acercas a tratar de hacer este anamnesis de carga de cuáles pueden ser? Porque voy a decir, bueno, yo entiendo que mi paciente tiene algún tipo de movimiento, o se está moviendo mal, o ese complejo no está siendo eficiente en la gestión de ciertas tareas y por eso empezó a desarrollar este dolor por sobrecarga mecánica, le podríamos decir, como una posible causa, no la única, Ujú. pero como una posible causa. ¿Cómo cuantificas esa sobrecarga mecánica? ¿Cómo tratas de tener luz de la carga que está teniendo ese hombro? Con lo Bueno, cual y a con mí lo me, cuanti. sí, sí, a mí lo que me pasa es que no siempre puedo cuantificar cuál es el volumen de carga que le hizo mal al paciente. Lo que sí me sucede es que casi siempre puedo encontrar un relato relacionado a la carga que terminó despertando los síntomas. Es decir, yo lo que pienso mucho, digo, bueno, seguramente todos tenemos alteraciones mecánicas o disfunciones de movimiento, sin embargo, no siempre aparecen las disfunciones como un problema y generalmente cuando aparecen hay un historial relacionado a la carga que es lo que lo terminó despertando. Eso sí me pasa, te diría que el 90 y pico por ciento de las veces. Yo charlo con el paciente, le pregunto cómo estás, qué te pasó, contame esto, qué hiciste, qué te duele, cómo, no sé qué, no sé cuánto. Cuando empezamos a interiorizarnos dentro del relato, y si el paciente no lo mencionó, che, bueno, ¿y qué hiciste? ¿Estás haciendo algo nuevo? ¿Te parece? ¿Cambiaste? ¿Modificaste algo dentro? Y siempre aparece algo, sí. La verdad que me copé con el gimnasio y empecé a levantar, a mover más kilos, agregué un día más. eh, Estoy haciendo alguna actividad nueva, ¿no? O a veces con el paciente saliendo del plano deportivo, no, resulta que nada, a mi hijo le tiro la pelota, viste, cosas así, que la verdad, cuando yo a veces me pongo exquisito con las preguntas, digo, está bien que el paciente a veces no lo recuerde, porque no todos tenemos tan marcado y tan presente actividades cotidianas que a veces uno piensa que no son un problema, pero ante algunos escenarios de predisposición, llamémosle, terminan siendo el disparador de otra cosa. Y en ese mundo de la multifactorialidad, ¿no? Empezás a interpretar, bueno, acá hay un exceso de carga que todavía no la podés, no le podés poner nombre y apellido, pero sí, sí, mira, subió los días que fue a hacer CrossFit, subió la carga, cambió el ejercicio, eh, empezó a practicar con su hijo deporte overhead. Eh, Ahí te voy a meter en un tema que ha sido eh, el mainstream, digamos, de la rehabilitación del hombro durante mucho tiempo, que ahora está un poco más cuestionado, que es la disquinesia escapular o este control motor sobre la escápula. ¿Qué nivel de importancia le das vos a a los satélites de la articulación glenohumeral o a los satélites de la, del manguito rotador puramente? La movilidad torácica, la inestabilidad o el control motor escapular, la movilidad cervical, digamos, realmente qué importancia le da a eso que muchas veces conspira contra el control motor del hombro en general. Bien. Yo le doy mucha importancia, no caigo en un escenario donde digo, bueno, como por tu falta de movilidad torácica resultaste en un problema de hombro o por tu alteración del control motor escapular resultaste en un problema de hombro. Lo que evolucioné personalmente en este tiempo fue que salí de esa bidireccionalidad de porque porque esto, lo otro. Entiendo que eso es parte de, hoy lo veo como parte de un todo y como parte de un todo también lo incluyo dentro de mi planificación de trabajo. O sea, lo que sí hay veces que genero un poco más de énfasis en algún procedimiento cuando esos procedimientos me resultan positivos sintomatológicamente, lo que no quiere decir de que estrictamente eso me resuelva un problema, pero sí bajar un poco la irritabilidad o la sensibilidad me permite a mí formar parte o interiorizarme en un plan de trabajo mucho más amplio, aunque yo esté convencido de que no sea estrictamente ese el problema.
No sé si me enrosqué un poco o Sí, se sí, sí. entendió. No, no, Es no, se decir, entendió. digamos, bajándolo a tierra, digamos, yo uso bastante la modificación de síntomas y la manera en la que los síntomas se comportan en relación a la correspondencia dinámica. Y si a mí un procedimiento de asistencia escapular me permite mejorar una elevación anterior y el paciente dice, che, esto la verdad que habitualmente me duele y con esto no me duele, yo dentro de mi esquema de trabajo voy a agregar tareas que estén orientadas a eso, aunque al final del día el flaco no sea ese el movimiento que quiera hacer. Pero también hay un componente cognitivo y llamémosle de kinesiofobia, que cuando vos lo empezás a romper también te permite evolucionar dentro del tratamiento y progresar a tareas más complejas. Y en ese esquema que vos armas, ¿no? Yo te llevé un poco a la calidad de movimiento global del complejo del hombro, pero en ese esquema que armas con estos pacientes con dolor de hombro asociado al manguito, que tienen si se quieren, una evolución menos clara que posterior a un procedimiento quirúrgico por una inestabilidad de hombro, ¿no? Que tiene de última tiempo más parecido a un cruzado, que tiene tiempos un poco Sí. más estables. En este paciente con este dolor insidioso que comenzas a trabajar, ¿cómo organizas esta progresión de carga? Digamos? ¿Cómo organizas tu caminito inicial, por lo menos a priori, de abordaje de este paciente? Bueno, eso tiene que ver un poco con el momento en el que yo me encuentro con el paciente. Hay veces que me encuentro con pacientes que vienen con un nivel de irritabilidad muy alto. Hay pacientes que a veces no tienen un nivel de irritabilidad muy alto. Hablamos de una irritabilidad alta en este paciente que tiene un dolor casi que, llamémosle constante, quizás no tan agudo, pero sí que si, mira, yo no estoy haciendo actividad y siento un poco la molestia en el hombro. Me duele a la noche para dormir, me duele cuando bajo las cosas de la alacena y ya corté con el deporte. Ese es un paciente que está irritable. Por ahí tengo otros pacientes que no están tan irritables, que están o que se irritan cuando hacen la práctica deportiva. Entonces, como un poco en relación a eso, es como yo ordeno por lo menos mi primera semana. Cuando yo tengo un paciente con un nivel de irritabilidad muy alto, lo que trato de hacer inicialmente es un abordaje basado en síntomas y tratar de ordenar un poco eso, de ver hasta dónde nosotros podemos ir sin generar más irritabilidad, sin que la irritabilidad cambie, que se mantenga en el grado basal con el que el paciente llega. Pero ahí es donde juego un poco con esto, decir, che, mirá, no me duele menos, no me duele más tampoco, pero sí me estoy moviendo más. Entonces eso ya es una ganancia. Y a partir de ese movimiento empezamos a construir el proceso hacia adelante. En el otro escenario, donde tengo un paciente con una irritabilidad baja, es decir, solamente me duele, solamente me molesta cuando hago la actividad, me levanto el otro día con dolor y esa noche me cuesta dormir. En ese escenario de paciente yo lo que hago es ver hasta dónde puedo llegar en términos de administración de la carga sin quitarle su actividad. Entonces ahí pensemos en un escenario un poquito más agresivo. ¿Qué es lo que me interesa a mí de ese paciente puntualmente en ese momento? Bueno, tratar de empezar a administrar tareas que ordenen lo que a mi manera de ver yo entiendo que está generando la problemática, además de la cantidad de trabajo que el paciente o la persona hizo. Y en esa administración de tareas tenemos como dos grupos de actividades. Una que está orientada a mejorar lo cualitativo de la estructura, pensemos en una tendinopatía, y lo otro que está orientado a mejorar lo cualitativo del movimiento, digamos, es decir, hacer que el flaco se mueva, pero se mueva bien, o la flaca, que se mueva, pero que se mueva bien, porque así como vos decís, mirá, hay un escenario un poco más claro donde tenemos un paciente postquirúrgico y a veces todos pensamos en esta tendinopatía del manguito como el escenario un poco más insidioso, que no sabemos bien cómo va a evolucionar. Hay otras cuestiones ahí al medio que para mí son recontra desafiantes, que son los pacientes que cruzan con una microinestabilidad o con una inestabilidad multidireccional, que en definitiva es un trastorno del movimiento,
termina comportándose como una tendinopatía o como un dolor relacionado al manguito rotador, porque en definitiva el manguito rotador está teniendo que hacer un montón de tareas para mantener ese hombro en el lugar mientras el deportista desarrolla su actividad deportiva. Pero el problema de fondo es un trastorno del movimiento, digamos. No es que quizás se mantuvo estable con la carga, se salió un poquito de la carga que habitualmente manejaba, pero no fue un pico de carga como habitualmente nos pasa en otras tendinopatías, que vos decís, acá estuvo el problema, ¿viste? Me corrió una cuesta y acá apareció la tendinopatía. No, acá ese trastorno globalizado del movimiento es el que nosotros más o menos tenemos que ordenar o intentamos ordenar. Y en esa búsqueda de introducir carga de diferentes maneras, con objetivos cualitativos, con objetivos cuantitativos, con orientación hacia el tejido, con orientación hacia el sistema nervioso en el sentido del control motor. Te llevo a una pregunta que se me viene a la cabeza un poco más old school, un poco más de mi paradigma o el paradigma con el cual yo me choqué en alguna oportunidad con algo de hombro. Hoy, ¿dónde estamos parados en cuanto a la selección de los ejercicios? Ejercicios que respeten la cadena cinemática en casi que de manera excluyente, ejercicios localizados, el famoso rotación externa e interna en 0 grado de deducción, un mix. No estamos atados a receta, somos más versátiles, porque sigo escuchando por ahí, no, hay que hacer todo, el hombro tiene que trabajar integrado todo el tiempo. No, otras corrientes que dicen, no, a ver, o sea, un ejercicio localizado específicamente para tratar de acumular carga sobre una estructura está bien. ¿Cuál es lo que hoy crees que es la mejor solución? No me parece que haya un camino para llegar. Sí me parece que las destrezas que nosotros podemos tener como terapeutas están muy enfocadas a la manera en la que nosotros podamos leer la situación y ver por dónde arrancar. Yo personalmente uso un montón de ejercicio analítico en alguna etapa, pero en estos pacientes que están o que tienen un nivel de irritabilidad alto y que yo necesito empezar a hacer algo, y quizás empiezo más por lo integrativo y por el trabajo de la cadena cinética, sin tener un trabajo estricto sobre el complejo glenohumeral o pensemos en el manguito rotador, digamos, sin generar activaciones analíticas sobre el manguito. Yo sé que estoy generando un impacto futuro quizás, pero porque a mí me deja tranquilo saber que ese paciente se movió e hizo algo por su problema sin haberle generado un problema subsiguiente a la noche cuando, mira, la verdad, estuvo bien, no me molestó tanto en el momento, pero a la noche no pude dormir. Entonces ahí es donde soy un poco más integrativo. Una mirada que yo tengo en relación a qué es lo mejor para hacer o cuál es el mejor ejercicio para el hombro, me hace pensar mucho a mí todo el tiempo, porque lo veo y lo comparto y lo discuto con colegas y compañeros de trabajo, de si lo mejor que hay para la tendinopatía es el isométrico sostenido de 5 de 45, como se pregonó alguna vez. Y veo un montón de colegas que a veces de repente nos encontramos haciendo ejercicios y estamos metiéndole al paciente un isométrico de 5 de 45, pero con 90 grados de abducción y 90 de rotación externa, que es una posición que para un paciente irritado no está buena. Entonces sí, estás queriendo aprovechar el beneficio del isométrico sostenido o de mucho tiempo bajo tensión, pero en una posición que es mecánicamente irritable para un hombro que ya está irritado. Entonces, poder encontrar o poder mixear un poco todo esto de lo que la ciencia nos dice que hay que hacer versus lo que el paciente siente en el momento, creo que ese es el desafío que tenemos y ahí es donde se nos empieza a romper este paradigma del que vos hablás. Entender de que muchas veces lo que mejor hace no le cabe a todos en el mismo momento de su terapia o su tratamiento. Che, Santi, y por ahí, sobre donde menos hay, yo creo, donde menos, o por lo menos a lo mejor es un preconcepto mío, ¿no? Pero, y en las etapas finales de los hombros de lanzadores o en los overheads, ¿cómo hacemos
ese pasaje de la progresión de carga controlada al gesto deportivo en estado natural, digamos. ¿Cómo lo preparas Eh, al deportista para que vuelva al deporte, básicamente? bueno, ahí yo estoy de acuerdo con vos en que es lo que menos hay. En realidad es donde menos, es el campo que menos hemos pisado hasta acá. Yo siempre que hablamos de retorno al deporte en pacientes con patología de hombro, sobre todo en lanzadores, o bueno, también cabe para otras variables deportivas que incluyen al complejo lunumeral. Y hoy se Lo me comparo ocurre, mucho con lo yo que. pondría a CrossFit, lo pondría Bueno, a aquellos el que CrossFit es practican, sí, sí, el CrossFit, digamos, yo voy al gimnasio, hago CrossFit, voy a una clase de CrossFit. Hay muchas cosas sobre las que yo personalmente elijo cuidarme porque tengo algunos dolores, como todo viejo, digamos, pero veo cosas que digo, este flaco le duele, le sigue doliendo, no le va a dejar de doler nunca. Y también los veo, me trato de abstraerme de ser una persona que está entrenando y lo miro con el ojo profesional y digo, bueno, ¿cómo carajo dosificaría esto sin estar presente en el momento? Porque también nos pasa eso, si vos no estás presente en el momento, no es fácil ordenar una dosificación y un control progresivo del retorno al deporte, ¿viste? bien. Particularmente en el CrossFit. Pero yo lo que te quería decir es que lo que nos pasa hoy todavía con el hombro, y yo lo comparo con la rodilla, por ejemplo, que hoy tenemos el retorno al deporte en el ligamento cruzado, lo tenemos tan trillado al campo que todo lo que hace un tiempo hacíamos ya lo dejamos de hacer y estamos viendo cómo hacerlo de nuevo. Y hoy nosotros, dentro de este espectro de problemáticas del hombro, estamos viendo cómo carajo lo hacemos de la mejor manera para después recién empezar a discutirlo. Entonces hoy no hay una receta, no hay nada que te dé una garantía exclusiva de cómo hacerlo. Sí tenemos algunas valoraciones funcionales que nos dicen, bueno, mirá, yo me acuerdo que empecé mi formación escuchando hablar del ratio de rotadores externos y rotadores internos, que es una medida válida, que está buena, pero cuando la empezás a analizar en profundidad, también es difícil encontrar un número mágico en ese sentido. Sí, el ratio nos va a ordenar un poco, sabemos que los rotadores internos, por una cuestión mecánica, de torque, de volumen muscular y demás, es mucho más dominante que los rotadores externos. Sabemos que hay un número que siempre, por lo general, nos va a dar por debajo de 1 en relación a ese ratio y nosotros tenemos que alcanzar. Pero tampoco nos va a dar un montón de garantías porque a mi manera de ver, lo que sucede después mecánicamente es demasiado complejo al momento de pasar angularmente una velocidad de rotación externa a una rotación interna, que encima te encontrás con una resistencia en un brazo de palanca largo y el hombro tiene que, además de mover, estabilizar. Entonces, yo creo que pasar al retorno al deporte implica con exponerlo gradualmente, tratar de ver cuáles son las variables que nosotros podemos controlar dentro de eso y generar una construcción, un constructo de capacidad que a la persona no lo deje a gamba a mitad del camino, digamos. Yo, este caso de este escenario de cuánta capacidad yo tengo, para cuánto trabajo yo le quiero meter adentro de la capacidad, va un montón para estos temas. Yo lo razono mucho así, más allá de lo que termino haciendo. ¿Y te desafió tener que construir progresiones de carga para el hombro en campo de juego, por ejemplo? Hablo de campo de juego, me refiero, no nos imaginemos una cancha de fútbol. Digo, puede ser un espacio de básquet, puede ser un espacio de vóley, puede ser handball, puede ser pitcher de softball o de béisbol. ¿Te desafió pensar, bueno, cómo implemento, sea modelo control CAO, sea un modelo propio? eh, ¿Cómo construyo esta capacidad Sí, específica? a mí me desafió mucho porque yo, digamos, lo que pensaba y lo que hoy pienso fue variando yo tengo una mirada eh, muy bien sentada para lo que yo creo en relación a lo que creía antes. Hice una ensalada, pero vos creo que me va a entender. Sí, Porque en realidad, digamos, uno
dice, bueno, sí, este paciente está listo para lanzar porque yo en el gimnasio ya le di trabajo con bandita en posición overhead, de tirar y controlar la vuelta, no sé qué, no sé cuánto. Y después cuando analizamos eso no tiene nada que, digamos, no es que no tiene nada que ver, pero es demasiado poco para lo que la persona termina haciendo afuera. Entonces yo lo que pensé y lo que traté de ordenarme a nivel mental es que en realidad el trabajo, la carga estricta para esa persona, para ese deportista de lanzamiento va a ser el lanzamiento, no lo que yo le dé en el gimnasio. Entonces lo que yo le dé en el gimnasio muchas veces tiene que ver con estar preparado o ver si eso le genera alguna irritabilidad, alguna incomodidad o me genera demasiadas compensaciones para terminar completando la tarea y eso me hace a mí prender una alarma y decir no está listo para lanzar. Pero después la tarea específica termina siendo lo que la persona hace en el campo. Decía que lo que terminé de entender es que muchas veces nosotros generábamos, no, yo voy a mejorar la capacidad o la cantidad, la magnitud de trabajo que este deportista puede hacer para sacarlo al campo a que haga su tarea. Hay veces que tenemos que entender que en realidad la tarea en el campo es el trabajo del día. Y nosotros por ahí hacíamos una construcción errada de ese volumen de trabajo y terminamos generando un escenario que era completamente desfavorecedor para el paciente. Entonces, yo eso es lo que pienso, sobre todo en relación al lanzamiento. La mayoría de las cosas que nosotros hagamos van a tocar un poquito la capacidad, nos van a dar información a nosotros en un ambiente cerrado, pero ese ambiente cerrado no se va a corresponder con lo que pasa afuera después. Entonces, nosotros tenemos que asegurar algunas variables ahí y después entender que el día de lanzamiento, la tarea va a ser el lanzamiento y no agregar muchas más cosas por fuera de eso. Negro, bueno, mucho de esto ya un poco lo hemos venido hablando en el desarrollo del podcast, pero si vos tuvieses que decir cuáles son los errores más frecuentes que vos encontrás en el abordaje de este tipo de paciente en el proceso de rehabilitación y vuelta al juego. O que estamos cometiendo, o que cometiste vos y te los replanteaste. Hoy siento que aprendí o que estoy aprendiendo a equilibrar mucho la toma de decisión inmediata, donde hay veces que el reposo cuenta, pero no el excesivo reposo, o también bajo esta dinámica del movimiento que uno intenta manejar a los pacientes, también decir, bueno, aunque te duela, vení que lo tenemos que hacer. Hoy siento que estoy encontrando un equilibrio eso y estoy sabiendo direccionar que el paciente se pueda mover sin que haga tanto reposo, pero hay veces que hacer un poco de reposo es importante, sobre todo reposo mecánico, digamos, o sea, no llevar a la articulación a un punto donde yo sé que me va a generar algún quilombo porque el quilombo está. Entonces, un poco lidiar con eso es uno de los principales errores. El segundo error es no tener un orden, por lo menos un orden mental, y si ese orden mental podés escribirlo o digitalizarlo en función de cómo vas a planificar vos tu semana con la persona, creo que ese es el segundo error, porque cuando hablamos de patología irritativa o de comienzo insidioso y relacionada a la carga, sabemos bien que cualquier cosita que hagamos por fuera de lo que nosotros tenemos planificado probablemente nos haga volver 2 o 3 escalones atrás y eso en un proceso no siempre está bueno que nos pase porque no todos los pacientes lo van a interpretar de la misma manera, aunque siempre hacemos el disclaimer de mirá que el proceso no es lineal, esto vas a mejorar, en algún momento vamos a bajar un poquito, pero si eso pasa porque nosotros no planificamos, creo que sería un error grave. Me gustó la palabra disclaimer. Y me gustó la palabra, sí. Y Gustó, después lo otro, sí, yo ese lo hago siempre, yo con los pacientes digo, bueno, trato de hacer ese abordaje más o menos cómo va a ser el proceso que planteamos dentro de la rehabilitación. Siempre abro un poco el paraguas, le digo, bueno, no espere que esto, sobre todo cuando las cosas van bien, quizá el paciente que recibiste el lunes y el viernes te dice, che, mejoré mucho esta semana, abro el paraguas y digo, bueno, no espere que la semana que viene sea exclusivamente igual, porque vamos a agregar algunas cosas, no te asustes, ¿sí? ¿Viste? Siempre lo hacemos porque en realidad, porque pasa, lo que, como te decía, en relación a errores,
lo que trato de que no nos pase a nosotros y que diga, bueno, en realidad, che, hoy estoy un poco peor, pero bueno, la verdad que me sentía bien, entonces fui, en vez de hacer 8 como me dijiste, hice 15, hice 20, porque la verdad me sentía bien y hoy no estoy como antes, pero estoy un poquito más sensible. Bueno, dale, listo. Tratemos de ser claros. Y el tercer error que yo siento que tenemos viene de la mano de esto, que tiene que ver con la comunicación. Para mí la comunicación es muy importante. Hoy en la rehabilitación clínica de hombro, que no siempre la rehabilitación clínica va de la mano de lo que pasa en el ambiente deportivo, algunos modelos como pensar en la kinesiofobia, en la autoeficacia, en lo que ocurre a nivel contextual del paciente, tiene una importancia muy alta. Yo creo que hay que dársela, pero bueno, en el escenario deportivo no siempre ocurre, no siempre tenemos la posibilidad de pensar contextualmente en lo que pasa porque hay que resolver para el momento. Pero bueno, cuando hay lugar yo trato de dárselo, sobre todo a la comunicación, sobre todo a la comunicación. Negro, entonces para cerrar, creo que hemos abordado un poco todos los tópicos que nos habíamos planteado. Seguramente quedó alguno en el tintero y que nos sirva de excusa para un nuevo encuentro, que siempre es un placer hablar con vos. Te quería pedir una recomendación para un fisio joven que está iniciando su camino. Eh, no me diga, no quiero nombres propios, pero sí quiero tópicos. ¿En qué tópicos le recomendarías que se forme si se quiere meter en la rehabilitación del hombro o si quiere trabajar con pacientes con dolor de hombro? Eh, buena pregunta, buena pregunta. Yo creo que algunas de las variables que hoy tenemos que manejar como rehabilitadores en general aplican al hombro. Como por ejemplo, a mí hay algo que siempre lo traigo a colación, que es el modelo de mecanotransducción, y que la verdad que no me acuerdo cuándo fue la primera vez que lo escuché, quizá en alguna de las formaciones allá por el IPF en aquel momento, y, y eso me dejó claro de que realmente lo que nosotros hacemos a nivel mecánico tiene un impacto químico que termina modificando la manera en la que se procesan las cosas a nivel del tejido. Entonces, empezar a interiorizarnos en cómo la administración de carga o las variables de la administración de carga pueden generar un impacto u otro, creo que es muy importante. Empezar a nosotros involucrarnos un poco más con entender la manera en la que se procesa el dolor a nivel del hombro es otra de las cosas importantes que tenemos que saber, porque a veces el problema es el dolor. Vos ves pacientes que se mueven, que tienen rango de movimiento óptimo, completo, en todas las variables, y a mí me duele. Entonces entender que hay veces que esas manifestaciones del dolor van totalmente a contramano de lo que uno estructuralmente piensa que pasa. Entonces salir o pensar un poco fuera de la caja en relación a eso es importante. Y un tópico en el que creo que tenemos que seguir formándonos y empezar a ajustar un poco las clavijas es en encontrar cuáles de todas las variables que nos dan las evaluaciones que hoy existen para la articulación se ajustan al contexto en el que nosotros trabajamos. Porque hay un montón de evaluaciones hoy publicadas, no todas se ajustan al contexto en el que trabajamos, entonces tener un poco la cintura de decir, bueno, a mí hoy, en este momento, para este paciente, en este proceso en particular, me sirve esto y me sirve esto, y con estos datos yo respaldo lo que vine haciendo. Para el mismo paciente con otro problema y en otro momento, o en otro deporte, quizás no me sirven estas mismas variables. Entonces, empezar a conocerlas un poco más en profundidad nos va a dar a nosotros la posibilidad de terminar seleccionando cuáles nos sirven, en qué momento y para qué. Excelente, Santi. La verdad que un gran episodio hemos tenido hasta ahora en este podcast. Se me ocurren un montón de preguntas, incluso hasta casi estoy tentado de presentarte mi caso, pero creo que para no extendernos mucho más, agradecerte por esta participación, por esta mirada desestructurada
del abordaje de los pacientes con algún tipo de problemática o dolor en el hombro. Contarle a nuestra comunidad, contarle a la gente que Santi es docente de equipo físico, específicamente también en el abordaje de los pacientes con inestabilidad de hombro en distintas de nuestras formaciones, y que también se vienen cositas, como dicen ahora los chicos, para este 2026 con nuevas propuestas que va a estar lideradas por Santi. Así que Santi, gracias, negro. Espero que podamos vernos en persona pronto y nada, no mucho más que agradecerte esta presencia y dejarte un fuerte abrazo para un próximo encuentro. Bueno, gracias, Mati. Lo mejor de todo esto es que empezamos con un nivel de presentación altísimo y terminamos negro, Mati, negro. Sí, Está buenísimo. Se fueron rompiendo. Es muy difícil sostener los esquemas, pero nada, agradecerte a vos, a toda la gente que hace parte de equipo física, que son, la verdad, que una maquinaria de trabajo que funciona muy bien, y para eso es importante tener gente con ganas y que esté trabajando. Así que también agradecerles a ustedes por invitarme, por hacerme parte. Y bueno, también extender la invitación para el Se Vienen Cositas, que seguramente las publicarán dentro de poco, no sé cómo vendrán las noticias para lo que se viene, pero hacer extensiva la invitación, sobre todo para la comunidad de equipo físico, que creo que es una plataforma y un escenario de formación descentralizado, con accesibilidad y con un nivel de contenido altísimo. Así que seguir extendiendo la invitación a que se acerquen. Gracias, y bueno, que sea un gran año. Gracias, negro. Felices fiestas para vos y nada, nos estamos viendo pronto. Hasta luego. Nos vemos pronto. Hasta luego.